Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta mi errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy, Cuba y su historia, obviamente hace historia pura, historia grande además. Vamos a hacer 2 programas o 3 programas y este va a ser el primero sobre la vida del comandante Uber Matos, que obviamente es una gloria de Cuba. Tuve el altísimo privilegio de conocerlo, de ser amigo de él, de estar preso junto a él en la famosa galera 23 de la Cabaña. Y con nosotros hoy tenemos a uno de sus hijos, Roger Matos, que le damos la más cordial bienvenida en Cuba su historia. Uber, ¿cómo estás? Muchas gracias. Roger, ¿cómo estás? Muchas gracias, Alberto, por la oportunidad de conversar sobre mi padre y conversar sobre Cuba y su historia. Claro, claro. Bueno, porque tu padre, quien lo conoció, y yo tuve ese privilegio, tu padre es historia. O sea, tu padre es historia, tu padre estuvo muy cerca de cambiar la historia de Cuba que tanto hemos sufrido, porque fue uno de los primeros oficiales que renunció precisamente por la infiltración comunista dentro de una revolución que cuando se hizo y que costó tantos cientos de muertos, nunca se habló del comunismo, nunca se habló de la Unión Soviética. La revolución era para restaurar las libertades de la dictadura de Fulgencio Batista. Pero bueno, el invitado eres tú. Sí. Así, háblanos un poco de tu padre. Sí, precisamente, un pequeño detalle. Hasta el momento en que Fidel Castro sintió que ya estaba afianzado en el poder, negó innumerables que la revolución, innumerables veces, montones de veces que la revolución fuera comunista. Sí, sí, lo negaba. Lo negaba totalmente. Y tenía el plan completo. Sí, lo tenía completo. Y en el juicio de mi padre, que hablaremos en algún momento, claro. Todo el Fidel Castro allí muchas veces negó, yo no soy comunista. Esto es una calumnia, lo que dice Uber Matos. Sí. Vamos a ir poniendo las fotos que tenemos de Uber, que son fotos históricas. Y por supuesto, ahí está Uber, ahí está tu padre con la foto personal. Pero ya era tu padre joven, ahí tendría... Sí. Mira, esa es la famosa foto del tanque. La famosa foto de la entrada a La Habana. Sí, la entrada a La Habana en el tanque, que después a tu padre lo sacaron de esa foto, lo borraron. Sí. En esa entrada a La Habana, ahí a la derecha está Camilo Cienfuegos, esa foto... Sí, es Camilo, Fidel y Uber. Las 3 personas que entran a La Habana... Bueno, ahí tienes a la familia, ahí está la familia Matos. Ahí esa foto fue poco después de salir de la prisión. Sí. Y esta es la foto del tanque otra vez, mira, con Camilo, Camilo, Fidel y yo no sé el que está atrás si es Universo, el comandante, el oficial que está atrás de Fidel, sí. Pero bueno, no se distingue perfectamente Uber, que curiosamente esa es la foto que históricamente después el gobierno saca a Uber y se quedan Fidel y Camilo. Se ocuparon de borrarla, pero en eso, Alberto, fracasaron. Sí. Lo borraron de la foto, pero no lograron borrarlo de la historia. Claro. Las familias cubanas, yo me encuentro montones de gente que me dicen, conocen el nombre, Uber Matos, mi padre, mi abuelo, mi tía, alguien me dijo, ese tenía razón. Bueno, yo te estaba contando antes del programa que nosotros teníamos con Salvá, Jorge Garrido, un grupo de compañeros universitarios de la Universidad de La Habana, que hicimos un periódico. Y ese periódico circulaba sin problema, porque obviamente era un periódico universitario estimulando a los estudiantes a estudiar, pero llega el problema de Uber, llega la renuncia de Uber, y obviamente Trinchera, que así como se llamaba el periódico, publica y critica la forma en que Fidel manejó la renuncia de Uber, porque en lugar de sentarse con Uber a ver sus preocupaciones, pues lo metió preso, o sea, lo carceló. Sí, Háblanos un poco de eso. Bueno, esto es octubre de 1959, la segunda renuncia de mi padre. Sí, porque hubo una primera. Claro. Esta es una renuncia más pública,
ya en la carta que él le hace a Fidel Castro es una renuncia irrevocable, Sí. porque la primera renuncia es en julio de ese año, inmediatamente después del golpe de Estado que Castro le había dado al presidente Urrutia. A Urrutia, ahí. Porque eso en Me acuerdo realidad fue una perfectamente maniobra sucia y se le puede llamar un golpe de Estado, ¿no? Una cosa... Sí, es que es lo que era. Con el teatro de Fidel Castro, yo renuncio, yo me voy. Bueno, las cosas que Fidel Castro hizo para echarle A Urrutia. a Urrutia, el pueblo, sacarlo del poder. Mi padre en ese momento, ya descontento por la infiltración comunista que veía en la fila del ejército rebelde, mi padre presenta su primera renuncia. En realidad, yo creo que en los primeros, después de 2 o 3 meses, ya empiezan los conflictos y las conversaciones en privado sobre el problema de la infiltración comunista. Y Fidel Castro siempre se niega, siempre dice, tú no puedes creer que yo sea comunista. Esos son el Che y Raúl coqueteando con los comunistas. ¿Tú crees que tú no tienes confianza en mí? Pero bueno, ese tipo de cosas. Mi padre se convierte en un individuo a quien otros oficiales y otra gente acuden a él para que hable con Fidel sobre el problema de la infiltración comunista. Yo recuerdo en esa época, Roger, qué bueno que tú lo hayas mencionado. Yo era un amigo del comandante Armando Fleite, que tú lo conociste del segundo frente de la Cámara. Y hubo una conversación con Fidel, Armando Fleite y Fidel. Había otro comandante, parecida a la que tú acabas de contar entre Uber y Fidel. Sí. Y Fidel le dijo lo mismo, no, aquí los únicos comunistas son el Che y Raúl, pero confías en mí que yo de comunismo no tengo nada. Esta revolución es humanista. Es humanista. Y resulta que la tradición estaba perfectamente ya perfilada. Sí, hay un momento en que mi padre, que no es ningún tonto, un hombre, profesor de historia, un hombre culto, un niño chiquito, se da cuenta y lo pone en la carta. Nada de esto puede estar ocurriendo sin que tú estés dirigiendo. Sin que tú lo autorices, claro. Lo autorices. Porque venían a Camagüey, mi padre estaba de jefe del segundo distrito militar en Camagüey, venía un capitán de La Habana, de algún lugar, lo ponía en un lugar, lo ponía en alguna posición burocrática, un miembro del Partido Comunista, un individuo que no tenía ninguna historia revolucionaria. Mi padre lo echaba, regresa a La Habana, regresa a Matanzas, regresa donde te mandaron, y se quejaba con Fidel. Y se repetía el episodio, ese es el Che, ese es Raúl. Sí, le echan yo te necesito para que me ayudes a prevenir estas cosas. Hasta ahí llega la demagogia. La demagogia y la hipocresía de este... Eso mismo le dijo él a Armando Fleite. Sí. No, además, yo a Fidel, si el Che sigue con eso, lo meto preso. Oye, eso. Y a Raúl le doy una patada, no digo la palabra, pero le doy una patada y lo saco. Pero era todo lo contrario, él estaba de acuerdo con todo eso. Sí, públicamente, ante los comandantes, por lo menos ante mi padre, Fidel Castro hasta despreciaba a Raúl, hablaba de Raúl con cierto menosprecio. No, ese es Raúl, no te preocupes, Raúl está allá en Oriente, Raúl no cuenta. Ese tipo de cosas, ¿no? Y Raúl estaba fusilando en Oriente a troche y moche, acabando con Oriente. Acabando. Sí. Ahora, llega la segunda carta, que la segunda carta es la más conocida porque él la hace pública, y esa es la que produce ya su envío el envío de Camilo al campamento y meterlo preso en Isla de Pino. Háblanos de eso. Bueno, yo soy testigo de la llegada de Camilo, del encuentro entre Camilo y mi padre, de la poca gente que pueden estar vivos hoy que pueden hablar de esto. Yo me he dado cuenta que Fidel ya estaba esperando, él ya sabía que era inevitable un choque con el comandante Uber Matos. Mi padre, ya Fidel se daba cuenta, me va a dar un dolor de cabeza en cualquier momento. Y hay que eliminarlo de alguna forma, ¿no? La renuncia le permite a Fidel una conspiración perfecta. Para mí genial. Mando a Camilo Cienfuegos a detenerlo desde La Habana para que lo detenga. Sí, un comandante popular como comandante popular, el comandante más popular, pero yo de la revolución, a quien Fidel y Raúl le tenían una gran envidia por su popularidad. Sí, claro. O sea, le tenían una gran envidia, hablemos de esto, a Uber Matos por su valor, por su inteligencia, por su integridad, su historia. por su historia,
por el problema de la objeción al comunismo, bueno, por todas esas cosas, por su valor, por lo que demostró en la sierra, por sus conocimientos. Y le tenía una gran envidia a Camilo Cienfuegos por su popularidad. Sí. Fidel Castro decide, resuelvo esto de esta forma, mando a Camilo a detenerlo y provoco un acto de violencia en Camagüey para que los hombres de Uber Matos maten a Camilo Cienfuegos. Entonces tenemos al traidor de Uber Matos. Al traidor de Uber Matos, causante de la muerte de Camilo, y a Camilo, el héroe desaparecido, matamos 2 pájaros de un tiro. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, en Camagüey, yo recuerdo, el 21 de octubre, la algarabía, las acusaciones de traidor en la radio, todo maquinado por Fidel, traidor, vamos a lincharlo, vamos a sacar a esos hijos de la perra, a esos traidores, trujillistas, batistianos, agentes de la CIA, todo lo que se pudiera decir, traidores. La renuncia la convierten en un complot, una sublevación que no existía. Claro. Sí, de un traidor. Sí, de un traidor y de sus oficiales traidores. El ambiente en el regimiento Agramonte es de el que entre aquí no sale vivo. Aquella gente se sentía acorralado. Mi padre se da cuenta. Se está provocando un acto de violencia. Claro. Manda a desarmar la tropa, manda que se abran las postas del regimiento, que entre el que quiera. Aquí no vamos a permitir esa provocación. ¿Quién entra? Camilo Cienfuegos, inocentemente. Yo lo vi yo, entrar allí con 20 hombres más o menos a 5 pies de donde yo estaba. Entrar. Y aquellos soldados rebeldes del regimiento se lo querían comer vivo con los ojos. Pero a Uber. A Camilo. A Camilo. A Camilo, porque llevaban horas escuchando que eran traidores, que estaban en un complotado, que el pueblo los iba a justiciar. Camilo entra a un avispero creado por Fidel Castro. Claro. Mi padre se da cuenta y se lo dice. Yo veo a Camilo entrar a la casa, entramos juntos, y veo a Camilo subir la escalera del 2.º piso y veo que mi padre le entrega las armas, estoy detenido, y veo a Camilo que le dice, Uber, ¿qué pasa? El resto de la conversación, yo no la vi porque es ellos dos solos. Y ya mi madre y mis 2 hijos y mis 2 hermanas las habían sacado de allí porque era un ambiente... Claro, el ambiente era duro. El ambiente, se suponía que ahí salía... Sí. Había mucha violencia. Porque ya habían creado el ambiente de la traición. Una semana después desaparece Camilo. Mi explicación, no lograron que los hombres de Uber Matos lo mataran. Pues lo mataron ahí una semana después. No le veo otra explicación. Sí, desaparecieron a Camilo. Sí. Y Camilo le resultaba incómodo a ellos también. Le resultaba incómodo y yo no creo que fuera una cuestión tan ideológica como una cuestión de les molestaba su popularidad. Además, Camilo era uno de esos hombres con quien mi padre hablaba. Tú hablas de Fleite y de la gente que estaba quejándose. Sí, mucha gente quejándose. O sea, Manolo Ray, otros ministros hablaban, mi padre iba a La Habana y se conversaba. Bueno, el propio presidente Urrutia. El propio presidente Urrutia. ¿Qué se va a hacer con este problema del comunismo? Bueno, amigos de Cuba y su historia, para los que han sintonizado tarde, hoy tenemos un programa de lujo, porque estamos recordando a un hombre grande de la historia cubana, y me refiero al comandante Uber Matos. Con nosotros está su hijo Roger Matos, un poco recorriendo esa historia de la renuncia de Uber Matos, que es una historia muy honrada para su memoria, y por supuesto vamos a continuar en esta segunda parte del programa recorriendo la vida de este hombre grande de la historia cubana, porque yo considero a tu padre un hombre grande de la historia cubana, de esos luchadores que dio su vida. Sí. Dio su vida porque empezó su vida de maestro, era un maestro ejemplar, y después entró a luchar por la libertad de Cuba cuando vino el golpe de Estado del 10 de marzo. Por ahí te dejo. Yo recuerdo que Carlos Alberto Montaner, cuando se presentó el libro de mi padre, su memoria, Cómo llegó la noche, le llamó El último de los mambises. Sí. Y me parece que... Aquí tengo yo el libro para que vean el libro de las memorias de Uber, ¿no? Es un libro muy bonito, cómo llegó la noche. O sea, cómo una revolución que anunciaba luz y libertad terminó en una revolución
Y ahí está Cuba. Es una verdadera traición al pueblo cubano. Una traición al pueblo, a la historia de Cuba, a la historia de la libertad cubana, porque la revolución cubana, tú lo sabes, igual que muchos, inclusive los comunistas fueron los últimos que se montaron en ese carro de la lucha contra Batista, porque eran aliados de Batista. Eran aliados de Batista. Desde el año 40. Eso es una cosa que no se habla mucho. No se habla mucho, pero en el año 40 el gobierno de Batista estaba aliado con el Partido Socialista Popular. ¿Cómo no? Y eso es historia. No, aliados de Fulgencio Batista. Y en el año 58, eso tú lo sabes mejor que yo, cuando la revolución estaba cada día fortaleciéndose más, los comunistas no estaban con la revolución. Bueno, los comunistas tratan de sabotear la revolución, la huelga de abril. La es saboteada por los comunistas. Sí. Es interesante, porque los comunistas, siempre con una agenda y con una disciplina tremenda, son los que, en mi opinión, le ofrecen a Fidel Castro por vida, puede ser dictador si te alías con nosotros. Claro. Si vienes con nosotros... Sí, pero yo creo, Roger, y tú, ya ahí había habido el pacto con los soviéticos, ya ahí tenía, ¿por qué hizo Fidel ese pacto? Yo no lo sé. Hay quien dice que Fidel era un comunista tapiñado, o sea, que no, decía que no era comunista y en el fondo sí lo era. El hecho es que la traición estaba perfectamente preparada. De eso se ha escrito mucho. Fidel, yo creo que Fidel era un fascista, admirador de la historia me absolverá. La historia me absolverá, tiene mucho le robó ahí a mi lucha de Adolfo Hitler. De Adolfo Hitler. Sí, admirador de los falangistas. Sí, porque Fidel además tenía algo de actor. Sí. Y él encubrió su traición de una forma definitivamente muy bien hecha. O sea, toda la dinámica de la traición. Él decía que no era comunista, se lo decía a tu padre, se lo decía a Armando Fleite, se lo decía a todos. Un perfecto actor. Un perfecto actor. Un perfecto actor. O sea, mi padre en la sierra llegó a creer en Fidel. Bueno, estamos en el primer programa de los 2 o 3 que tenemos que hacer de tu padre. Renuncia y Fidel lo manda para la prisión. O sea, lo pone como un traidor cuando era todo lo contrario. El traidor era Fidel, no Hoover. Sí. Cuéntanos un poco esa parte ya del juicio, de la prisión. Bueno, esto ocurre en octubre, ¿no? Octubre la renuncia. 59. El juicio es en diciembre, a mediados de diciembre, diera 3 o 4 días. En ese tiempo de un par de meses, a mi padre lo tienen en el Castillo del Morro en unas condiciones terribles. Precarias, ¿no? Precarias, terribles. O sea, el calabozo donde lo tenían, y tú debes conocer bien el Morro, sí. Era una ventana, lo que había sido una ventana de aquella fortaleza colonial, un hueco, y ahí lo tenían metido. Allí le pusieron un televisor enfrente para que viera a Fidel Castro pidiendo paredón para Hugo Matus, frente al Palacio Presidencial, con miles y miles de personas gritando paredón, 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 para apabullarlo. Para ofenderlo. Y allí, al estilo de los procesos de Moscú, de Stalin, en los años 30, lo fueron a visitar oficiales enviados por Fidel. Mire, comandante, si usted acepta irse para la casa, no hay problemas, esto se puede resolver. Ese tipo de cosas. Sí, de mediación, mediación. A ver si conseguían su silencio y lo desaparecían de alguna forma. Mi padre responde, dile a Fidel Castro, que te mandó, que para lograr mi silencio tiene que fusilarme, porque yo voy a decir mi verdad. Claro. Y la dice en el juicio. ¿Y la dijo? Y la dice en el juicio. Quiero contarte una anécdota interesante. En esos días, mi madre, acababa de cumplir 13 años, mi madre me lleva con ella a ver a Ernesto Che Guevara al Banco Nacional. Y hay esta conversación. Él la recibe, hay un tipo asmático, abrigado, con su boina, abrigado en Cuba como si estuviera... Con su estilo. Sí, con su estilo. Y empieza a justificarse, a decir que él sabía que Hoover no era traidor, pero que eso de acusar al gobierno de comunista cuando era falso podía provocar una intervención americana. Y que eso en sí consistía en un riesgo para la revolución.
Entonces mi madre, una mujer, una muchachita de Manzanillo, de 30 y pico de años, increíble mujer. Pero muy tranquila. Sí, muy tranquila, muy segura de sí Muy misma. segura, ¿eh? Muy segura. Recuerdo mucho de tu madre. Le dice, mire, comandante Guevara, yo no vengo aquí a discutir ni a defender ni a litigar el caso de mi esposo. Yo lo que vengo es a pedirle a usted, a mi esposo lo tiene en estas condiciones, y le describe el calabozo terrible donde está, a que lo ponga en una celda con sus compañeros, los oficiales de Camagüey que fueron detenidos. Sí, que estaban en... 20 oficiales. ¿Estaban en el Morro? o Estaban en el Morro, ¿En el Morro? en una celda normal. Normal, claro. Para En una galera. Una galera para un montón de hombres. Sí, yo me acuerdo del grupo, ¿eh? Entonces, Guevara se ofrece, se compromete. Mañana mismo estoy yo en el Morro. Y mañana mismo Uber lo sacan de ahí y lo ponen con sus compañeros. Usted tiene razón. Y nos ofrece llevarnos al hotel en La Habana. Mi madre, yo no me daba cuenta. Guevara me echa el brazo aquí en el hombro. No te preocupes. Vamos, yo los llevo al hotel. Vayan conmigo. El carro, un Rolls Royce, que sabe yo a quién se lo habían quitado. Se lo habían quitado. Y mi madre dice, no, nosotros vinimos en guagua, como decimos los cubanos, al autobús. Y se fueron en guagua. Y nos vamos en guagua. Y, no, pero señor, no, nosotros nos vamos en guagua. Y yo me di cuenta, ella no se va a dejar retratar, es mi. ¿Y después qué pasó al día siguiente? No fue al Morro. Ni lo movió. Mi padre siguió en las mismas condiciones. Yo no sé si era hipocresía y mentira de Guevara, claro, o simplemente que Fidel lo interrumpió. Digo, no, eso no puede ser. Sí. Esa parte no. Bueno, mi padre, yendo al principio, ¿no? Quiero virar atrás un momento. Mi padre era un profesor de historia, un maestro de escuela en Manzanillo. Se metió en la revolución por defender la libertad por defender la libertad de Cuba. Lo que lo motiva a él, igual que a muchos cubanos jóvenes de su generación, es el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952. Que cambió los destinos de Cuba. Y provocó el principio de todo esto que tenemos, de todo este desastre que hay en Cuba, ¿no? Además que se ha convertido ahora en un colapso. O sea, Cuba está colapsando porque no tiene nada, ni comida, ni medicina, ni agua, en fin. Pero bueno, ese es otro tema. Sí, el fracaso del sistema Hugo total. Mato, que es una gloria de Cuba, está en el Morro, detenido. ¿Y cómo es el proceso después para llegar al juicio? Bueno, el proceso, después que mi padre se niega a todo tipo de componenda. Sí, de componenda, y dice, no, yo voy a hablar mi verdad. El juicio que ocurre en el teatro del Campamento Militar Colombia, que le pusieron Ciudad Libertad, ¿no? En ese juicio que lo llenan de oficiales, de la Marina, del Ejército, para dar un escarmiento, para que vean lo que le pasa a quien se atreva a cuestionar al máximo líder, ¿no? Claro. Una vez más, si vemos en la historia, ahí está una imitación a Hitler, lo que hizo Hitler con los oficiales que se atrevieron a tratar de salvar a Alemania, una situación muy difícil. O sea, el juicio lo transportan a él y a sus oficiales, a mi padre y a sus oficiales, desde el Morro hasta a Ciudad Libertad, Colombia. Cuando llegan ahí, una cosa inesperada, hay unos cientos de soldados rebeldes afuera del teatro, 100 o 200, y algunos civiles que cuando empiezan a bajarse, mi padre y los demás, empiezan a aplaudirlos. Sí, yo me acuerdo de esa anécdota. Sin cesar, hasta que el último de ellos entró. Eso ocurrió el primer día, no ocurrió más. A toda esa gente lo detuvieron, lo licenciaron. No los llevaron al segundo día. Sí, esos fueron eliminados inmediatamente, ¿no? De las Fuerzas Armadas. En el juicio, y podemos hablar con más detalles, Fidel queda muy mal, porque se encuentra con un hombre con educación, con conocimiento, convencido de lo que estaba ocurriendo, de que tenía que decir su verdad, claro. O sea, tratando de alertar al precio que fuese había que decir la verdad. Decir la verdad. Nos quedan 4 minutos, así que vamos a tratar de terminar esta idea. Bueno, y después en el segundo programa seguiremos con... Bueno, pues ahí ocurre una serie de careos entre Fidel Castro y mi padre, y Raúl Castro y mi padre. Raúl Castro ataca al abogado de la defensa,
de una forma absurda. El abogado le dice, comandante, yo soy admirador suyo, con un tremenda sarcasmo, yo soy admirador suyo, pero el acusado es el comandante Huber Matos, no soy yo. Y Fidel, insistiendo en que yo no soy comunista, mi padre lo rebatía, sacaba Castro todo tipo de trapos sucios, todo tipo de detalles y cosas, todos esos datos, las anécdotas que Castro quería sacar, mi padre las recordaba perfectamente y las rebatía uno por uno. Fidel quedó muy mal, muy mal. Y al final del juicio mi padre hace una defensa suya, habla por largo rato, con mucho detalle. ¿Y qué ocurre? Que aquellos oficiales que habían traído para que vieran un escarmiento, se paran y lo aplauden. Y Fidel Castro cogió miedo. No estaba todavía suficientemente consolidado en el poder para fusilarlo. Decidió, lo destruimos en prisión. Ese es el resumen para mí. O sea, que esa situación evita que lo hayan fusilado. Sí, y que en Camagüey, en Oriente, la gente contestaba el teléfono diciendo, Huber Matos no es traidor, dígame, ¿en qué puedo? O sea, había no estaban consolidados todavía en el poder lo suficiente. Sí, no, y además yo creo que una Cuba conmocionada por la traición de Fidel Castro, Huber se convierte en una figura icónica. O sea, Huber se engrandece con el juicio. Digo, yo lo veo así en mi interpretación. Bueno, ¿no? Yo considero eso uno de los errores de Castro. De Fidel Castro. Ahí es donde lo voy a destruir y al contrario, en vez de destruirlo, Roger, nos quedan 2 minutos de este programa. Yo te planteo en la próxima, el segundo programa, pues continuar un poco con el juicio y después la prisión de Huber, porque después hay una etapa muy bonita que es cuando Huber sale de la prisión y viene Cuba democrática. Sí, Cuba Independiente Democrática. Cuba Independiente Democrática, que es la organización que él hace, y por supuesto que tuvo una trascendencia grande también. O sea, este es el plan que vamos... Y que está muy activo en Cuba hoy. Ah, bueno, pues mire, en el segundo programa vamos a terminar los detalles del juicio y después el sufrimiento de la prisión y el final de Cuba Independiente Democrática. Te agradecemos muchísimo, Roger, tu presencia en Cuba y su historia, porque en un momento en donde Cuba colapsa, o sea, Cuba, nadie sabe lo que va a pasar en Cuba, pero obviamente Cuba no puede seguir en manos de los comunistas porque ya Cuba casi no existe, y lo digo con mucho dolor, O sea, es como un edificio que se está hundiendo. Entonces, en la próxima Cuba, la memoria de un Huber, de un Pedro Luis Boitel, de Virgilio Campanería, el estudiante que gritó viva Cuba ante el fusilamiento. O sea, esos hombres grandes van a ayudar a concientizar. Te agradecemos mucho tu presencia en Cuba, su historia. Y amigos, nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Y gracias a Roger Matos por estar con nosotros. Gracias, Alberto, por la oportunidad. Son 3 décadas de destierro y de